Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al curso de patología. En esta ocasión vamos a tener el tema de shock. ¿Qué es el shock? El shock es un desequilibrio que se da porque no hay una adecuada entrega del oxígeno por un aumento de la demanda del oxígeno, ¿ya? Esto principalmente es debido a una insuficiencia del aparato circulatorio. Esta insuficiencia se puede dar por distintos motivos, ¿ya? Ya sea por una insuficiencia en el contenido, por una insuficiencia en la tonicidad de los vasos o por una insuficiencia en la bomba cardíaca, ¿ya? Y esos son los diversos tipos de shock que vamos a ver. Ahora, ¿qué conocemos nosotros como síndrome de choque o shock? Es una insuficiencia, como había dicho en la primera parte, generalizada de la microcirculación periférica, que a consecuencia de ello va a generar un daño celular y tisular metabólico grave. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Cuando una falla en la perfusión excede los mecanismos de defensa que normalmente tiene el cuerpo, lo que va a llevar a que haya un daño irreversible, ¿ya? Y una posterior muerte celular. ¿Ya? Esta falla en la perfusión se dice que es un síndrome fisiológico que refleja el intento del cuerpo por preservar las funciones vitales. ¿Ya? Eso lo vamos a entender en los diversos tipos de shock. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando uno tiene una hipotensión, ya que es la primera etapa del shock, se refiere a que tiene una hipoperfusión tisular, porque no está llegando la adecuada cantidad de sangre a los vasos periféricos. ¿Ya? Esto va a generar que se estimule el sistema nervioso central y simpático. Para ello, ¿no? Va a liberar lo que es la renina, va a liberar la noradrenalina. ¿De dónde? Lo va a liberar de la médula suprarrenal, ¿no? Si hablamos en sí del sistema simpático, me libera, ¿no? Lo que es la adrenalina y noradrenalina. Y si hablamos de la parte de la corteza, ¿no? Nos libera la parte de la aldosterona. Esa aldosterona retiene lo que es agua y sodio y mejora el volumen sanguíneo, mejorando esta hipotensión. Por otro lado, decíamos que se libera la renina, ¿no? Para liberar mayor cantidad de noradrenalina. Y esa noradrenalina lo que va a hacer al final es una vasoconstricción de lo que es la zona de la piel y de los órganos abdominales y una vasodilatación de la zona del corazón y del cerebro con el objetivo de aumentar el oxígeno a nivel de toda la zona tisular. Ahora, ¿cuál es el problema de esta patología? El problema es que se va a producir un metabolismo anaerobio. Eso quiere decir que al haber una alteración en la perfusión y al haber una alteración en el uso de oxígeno, entra en un metabolismo anaerobio, se usa la vía anaerobia, genera 2 ATP y como ustedes saben, la vía anaerobia el problema es que genera el ácido láctico. Entonces el lactato sérico va a irse en aumento. Y ahora sí, acá hablamos de los distintos tipos de shock. Tenemos los shock no distributivos, ¿ya? En el cual hay una preservación de la tonicidad de los vasos, y shock distributivos, ¿ya? Los shock no distributivos vamos a dividirlos en tres, pero los dos son principales, que son el hipovolémico y el cardiogénico, ¿ya? Por obstrucción cardíaca es algo muy difícil de ver, con lo cual no se va a tocar. Y finalmente se va a ver el shock distributivo en grandes rasgos y que este puede ser séptico, anafiláptico, neurogénico o por un SIRS, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Como pueden ver aquí, el shock se clasifica principalmente en tres, ¿ya? Hipovolémico, cardiogénico y distributivo. ¿Cómo vamos a diferenciarlos? ¿Ya? En primer lugar, en el hipovolémico, lo que va a estar disminuido es la precarga. ¿Ya? Eso ténganlo por seguro. La precarga va a estar disminuida.
la función cardíaca por ende va a estar disminuida, la postcarga va a estar aumentada y la perfusión tisular va a estar disminuida. ¿Ya? El shock cardiogénico, la precarga está bien, la función cardíaca está mal. Ahí es el problema. En hipovolémico, lo principal es que hay una precarga disminuida. En el cardiogénico, que la bomba, el corazón está mal. Y en el distributivo, lo que va a pasar es que la resistencia vascular periférica va a estar disminuida. Va a haber una vasodilatación periférica, con lo cual no va a haber una adecuada perfusión. Si bien es cierto, la saturación va a estar aumentada, al ser una vasodilatación, esta no va a ejercer el intercambio entre el tejido. Entonces la sangre se va a quedar oxigenada, pero no va a poder intercambiarlo. ¿Ya? Entonces esa es a grandes rasgos cada uno de los tipos de shock. ¿Cuáles son los síntomas del shock? En primer lugar, la hipotensión. Y una hipotensión se define con una presión media menor a 80 milímetros de mercurio. Va a haber un pulso rápido, por compensar, y pulso filiforme significa un pulso pequeño. La piel y mucosas van a estar frías y a veces cianóticas, por esa vasoconstricción que hay. En el sistema nervioso va a haber confusión, va a haber coma, por la deficiencia de oxígeno. Y en cuanto a la diuresis, va a estar disminuida con una oliguria, o en el peor de los casos no va a haber diuresis y va a haber una anuria. ¿Por qué? Porque el riñón también está con una hipovolemia, una hipoperfusión. ¿Ya? ¿Cuáles son las fases del shock? Tenemos tres fases. La primera fase es el shock compensado, en el cual hay una hipotensión, ¿ya? Sin embargo, está compensada con lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de las catecolaminas. Entonces, aún ahí podemos actuar, ya que todavía no hay daño tisular. En la fase 2, sin embargo, ya hay un daño tisular. Sin embargo, es reversible. Si uno actúa a tiempo, puede revertir el shock y hacer que este daño tisular vuelva a la normalidad. ¿Ya? Por otro lado, en la fase 3 tenemos el shock irreversible, en el cual ya la lesión es irreversible. Hay una necrosis, puede haber infartos, microtrombosis y hasta hemorragias. ¿Ya? Obviamente nosotros como médicos tenemos que actuar entre la fase 1 y la fase 2 para evitar que se llegue a la fase 3. En cuanto al shock hipovolémico, es el más común de todos los shocks que vamos a encontrar y se da principalmente en niños. ¿Ya? Este shock, ¿ya?, es el resultado de la disminución de la precarga, ¿ya? Y recuerden que la precarga es un gran determinante para todo lo que involucra nuestra fracción de eyección, ¿no? La precarga no es otra que todo el contenido venoso que proviene de mis venas pulmonares, ¿ya?, que normalmente, según nuestro ciclo cardíaco, es de aproximadamente 70 mililitros. Entonces, este shock hipovolémico, según la etiología, según lo que lo va a causar, puede dividirse en dos. Por una pérdida de líquidos, ¿ya?, por una pérdida de líquidos, y también acá incluimos los electrolitos, o por una hemorragia, ya sería pérdida de sangre. Comencemos hablando de los no hemorrágicos, que tal vez son los más silenciosos y no tomamos mucho en cuenta. Esto se da por todo lo que es la pérdida de líquidos, que puede ser causado por diarreas excesivas, y esas diarreas son la principal causa de muerte en niños. Capaz en niños en países de bajo desarrollo, aquellos que tienen abundantes diarreas llegan a entrar a un shock hipovolémico por la disminución del volumen circulante efectivo y mueren. Entonces es importante ver cómo un paciente evitar que se deshidrate por diarreas. De igual manera por vómitos, por golpe de calor, ¿no?, una diuresis osmótica, por una hiperglicemia, que orine bastante el paciente, quemaduras, ya recuerden
que la piel, una de las funciones de la piel es mantener el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. Al no haber piel por una quemadura, esta protección se pierde y el agua se pierde como vapor de agua. Entonces entramos en una hipovolemia, sin necesidad de ver que realmente se perdiendo líquidos. O simplemente por una insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? Eso por una pérdida de líquidos, pero también existe el llamado tercer espacio, que es debido a que el líquido se va a otro lugar. No está en los vasos, sino está en el intersticio. Y esto puede ser causado por una hipovolemia, por sepsis, por una pancreatitis, una peritonitis o por cualquier inflamación sistémica. ¿Ya? Entonces es importante tratar esto porque si no mis pacientes pueden llegar a shock. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Por pérdida de fluidos y electrolitos, diarrea, vómitos, disfunción renal, choques de golpes de calor, etcétera, ¿no? Por el tercer espacio, todo lo que hemos hablado, y causas endocrinas como lo que es la diabetes mellitus, la diabetes insípida, insuficiencia adrenal y el hipotiroidismo, ¿no? Condicionan aquella pérdida excesiva de líquidos. Y el hemorrágico es tal vez de los más común del shock hipovolémico, que es causado principalmente por un trauma mayor, ¿no? Los diversos accidentes de tránsito, ¿no? Otras causas menos comunes me van a incluir un sangrado gastrointestinal, que es lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Una hematemesis, una rectorragia. Muy crónicamente me puede causar una hipovolemia, sí, pero es muy difícil, ¿no? Un sangrado postquirúrgico, si es que no hay un adecuado control postquirúrgico. Y después de una llamada crisis de sickle cell anemia, ¿no? Que eso es una patología, principalmente hereditaria, de la sangre, en el cual si es que no hay un adecuado control, hay una hemorragia masiva y puede llegar a un shock hipovolémico. Entonces, ¿cómo nosotros definimos cuando un paciente tiene shock? ¿Ya? Acá tenemos un cuadro muy importante de cómo es la pérdida de sangre. ¿Ya? Cómo es la pérdida de sangre en un paciente promedio, o sea, un paciente de 70 kilos. ¿Ya? Cuando decimos que entramos a shock cuando el paciente lo tenemos en clase 3. ¿Ya? En clase 3. En clase 1 la pérdida es de menor de 750 mililitros. En clase 2 la pérdida es menor a 1.5 litros. Pero cuando pierde más de 1.5 litros, el paciente se caracteriza por tener un pulso mayor a 120. ¿Por qué? Porque es un pulso compensatorio a lo que es la disminución del gasto cardíaco. Va a haber una presión arterial disminuida, una presión de pulso disminuida. La frecuencia respiratoria también va a estar aumentada por lo que es la compensación respiratoria, ya que hay una deficiencia de oxígeno. La diuresis va a bajar de 15 a 5 mililitros por hora, muy poco, y el paciente empieza a tener problemas neurológicos, trastornos en la conciencia, en el cual va a estar ansioso y va a estar confundido. ¿Ya? En clase 4 ya es algo mucho más grave, que puede llegar ya inclusive a la muerte con una pérdida mayor de 2 litros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué un grupo importante de pacientes, que es el grupo 1 y 2, puede mantenerse? ¿Ya? O cómo es que estos pacientes, a pesar de estar en shock, pueden mantenerse con vida. Es porque, por distintos motivos compensatorios, lo que van a tratar de hacer es mantener sus signos vitales, mantener un flujo urinario y mantener lo que es una adecuada conciencia. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que como mantienen estos factores, se vuelve más silencioso la enfermedad. Entonces, llegan más tarde a lo que es la emergencia, llegan más tarde a lo que es la atención ambulatoria y puede ser aún más difícil sacarlos del shock. Entonces, estos pacientes que tienen una muy buena compensación puede a la larga resultar peor. Puede resultar peor porque está haciendo que silenciosamente se está muriendo el paciente. Entonces, como bien he dicho,
¿En dónde se ve principalmente esto? En los jóvenes, cuya capacitancia vascular, o sea, cuya reserva vascular es mayor y sus vasos se contraen fácilmente, entonces tienen un buen mecanismo de compensación, ¿ya? Entonces se mantienen normotensos, se mantienen bien, pero de un momento a otro colapsan y ya puede ser inclusive demasiado tarde. Algo importante a ver es esto de acá, del alcohol, ¿ya? El alcohol que está asociado al trauma, o sea, los borrachos, lo que va a pasar es que va a modular la concentración de norepinefrina, ¿ya? Entonces esto lo que va a pasar, alcohol más trauma, es más probable de que me llegue a shock porque va a bloquear la respuesta vascular y moderar el efecto de estimulación adrenérgica. No, recordemos que el alcohol es una sustancia que deprime el sistema nervioso. Entonces, la peor mezcla que puede haber y que va a llegar mucho a nuestras emergencias son aquellos pacientes alcohólicos o pacientes borrachos que llegan que llegan por un trauma. En lo que es el, el shock hipovolémico, seguimos aquí. ¿Qué va a pasar? El flujo se va a distribuir de manera diferencial, ¿ya? Después de una pérdida. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros hablamos en la fisiología circulatoria del flujo sanguíneo sistémico, decíamos que este se distribuía de acuerdo a las necesidades del cuerpo, ¿no? Uno después de comer, la mayor cantidad de sangre se va a ir a lo que es el sistema esplácnico para una buena digestión. Cuando uno va a hacer ejercicio, la mayor cantidad de sangre se va a ir al sistema esquelético para tener una buena oxigenación de los músculos. Cuando uno va a hacer una actividad académica, la mayor cantidad de sangre se va a ir a nuestro cerebro para un adecuado gasto de glucosa y que no nos quedemos dormidos. Lo mismo va a suceder cuando hay una hemorragia. En este caso, la sangre va a preferir irse a los lugares que son más susceptibles. Entre ellos, y el principal tal vez, es el riñón. Ante una hemorragia, ante una pérdida de volumen, los sistemas de flujo van a hacer que la mayoría de sangre vaya al riñón. ¿Para qué? Para evitar un daño excesivo, que es la necrosis tubular aguda. Y a su vez, la sangre también se va a distribuir en preferencia a lo que es el cerebro, ¿ya? Estos dos órganos son muy susceptibles a la hipovolemia y es por ello que esta distribución se va a dar. Entonces aquí veamos, ¿no? La hemorragia lo que va a suceder es que hay una hipovolemia. Por un lado, va a haber una disminución de la presión de llenado, el volumen por minuto va a estar disminuido, lo que va a llevar a una hipotensión arterial. Esto puede condicionar a que el flujo coronario disminuya, o sea, el flujo del corazón disminuya, y a la larga me produzca una contractibilidad ineficiente. Entonces el corazón empieza a fallar, lo cual me puede empeorar la hipotensión y causarme un círculo vicioso. Por ello es importante tratar rápidamente al paciente hipovolémico con la reposición de líquidos. Este volumen disminuido también va a causar un flujo vascular disminuido y como compensación el cuerpo lo que va a hacer es una vasoconstricción periférica, ¿no? De igual manera acá, la hipovolemia genera un aumento del volumen diastólico, ¿no? Va a haber una alteración de la presión capilar y todo va a terminar en una vasoconstricción periférica. Y es por eso, chicos, que cuando un paciente entra en shock en la fase 2, es muy probable que pierda los miembros, ¿ya? Es por eso que de seguro muchos de ustedes han escuchado esos casos en los que los pacientes entran en shock y terminan amputándoles lo que son los brazos, las manos o los pies. ¿Por qué? Porque el cuerpo prefiere sacar la sangre de las extremidades y mandarlo a los órganos. Entonces las extremidades se empiezan a gangrenar, se empiezan a necrosar, porque no reciben oxígeno, se muere el tejido de los brazos, de las manos y de los pies, ¿no? Y es por eso otra importancia de tener que reparar esta
esta patología, esta afección que está causando el shock. Eso es lo que decíamos, ¿no? De la importancia de que el riñón no se quede sin sangre, porque va a causarme una isquemia renal. Esto por un lado va a ocasionar que haya cambios hemodinámicos, va a haber una mayor contracción mesangial, una vasoconstricción y una congestión medular. Esto va a hacer que disminuya el oxígeno en todo lo que es la médula externa de mi riñón, ¿ya? Esta disminución de oxígeno no lleva a otra cosa que es el daño tubular, ¿ya? Y al dañarse mis túbulos, el epitelio de mi túbulo, de mis túbulos renales, se empieza a desprender. Y al desprenderse forma como que coágulos de células epiteliales. Lo que van a causar es una obstrucción tubular. Van a disminuir la tasa de la filtración glomerular y por ende, a la larga, provocarme una insuficiencia renal. Entonces nuestros riñones fallan completamente y llegar a lo que es el fracaso renal, en el cual ya el paciente, ese riñón tiene que ser extraído. Y en el peor de los, si es uno, si en el peor de los casos, si se dañan los dos, tiene que haber un reemplazo renal, un trasplante renal. Todo eso corresponde a lo que es mi shock hipovolémico, ¿ya? Mi shock hipovolémico. Luego tenemos lo que es el shock distributivo. El shock distributivo va a resultar de la disminución en la resistencia vascular periférica, ¿ya? En otras palabras, va a haber una vasodilatación de todas las arteriolas y de todos los capilares de mi cuerpo, incluido lo que es corazón, todo lo que es la parte periférica, ¿ya? Esto va a causar que haya una distribución anormal, todo se va a ir a la microcirculación, y como está vasodilatado, no va a permitir una adecuada perfusión. Esto puede llevarme a una hipovolemia funcional. ¿Por qué hipovolemia funcional? Es porque, si bien es cierto hay sangre, no hay la adecuada presión para que se haya el movimiento, para que haya lo que es el intercambio. Y se va a relacionar generalmente con un gasto cardíaco normal. ¿Por qué? Porque el corazón está adecuado, está bien, no pasa nada. ¿Y cuáles son los más comunes de un shock distributivo? En primer lugar, la sepsis. Antes de llegar a shock séptico, la sepsis, ¿ya? Es el más común de todos. Luego viene el shock séptico, el shock anafiláctico, que es debido a alergias, principalmente a medicamentos o a alimentos, y el shock neurogénico. Eso en cuanto al shock distributivo, ¿ya? El shock distributivo capaz es uno de los más comunes después del hipovolémico, y es el que más problemas causa a nosotros como médicos, ¿ya? Y para acabar, vamos a ver el shock cardiogénico. El shock cardiogénico se da por falla en la bomba, por falla en el corazón, y se va a manifestar por lo que es una disminución del gasto cardíaco. Pero una disminución del gasto cardíaco no por una disminución de la precarga, que recordemos que eso era hipovolémico, sino principalmente por una falla sistólica, ¿ya? Recordemos que la precarga es algo que involucra la diástole. Y si hablamos de sístole, estamos hablando, uno, de la contractibilidad, ¿ya? De la contractibilidad de mi corazón, y dos, de la postcarga. Pero aquí la principal afectada va a ser la contractibilidad de mi corazón, ¿ya? Y por ello es más común encontrar este tipo de shock posterior a un infarto de miocardio, que me causa un daño estructural a mi miocardio e impide que se contraiga adecuadamente. ¿Qué otras causas pueden causarme un shock cardiogénico aparte de un infarto de miocardio? Puede ser algo tan grave como una ruptura de pared septal, o sea, una ruptura de tabique ventricular, una regurgitación mitral aguda, o también llamada insuficiencia mitral, una miocardiopatía dilatada, distintos tipos de arritmias, principalmente una fibrilación auricular, o un llamado taponamiento cardíaco, en el cual el pericardio se llena de líquido o se llena de sangre
evita que mi corazón se dilate adecuadamente y por ello haya una mayor poscarga y se dé un shock cardiogénico. ¿Ya? Entonces, esos son los tres principales tipos de shock que ustedes tienen que reconocer cuando vean la patología. ¿Ya? Recuerden, hipovolémico, disminución de la precarga. Y puede ser por pérdida de agua y de electrolitos o por una pérdida hemorrágica. El distributivo, por una vasodilatación periférica total, en el cual hay un adecuado gasto cardíaco, pero al estar totalmente vasodilatado, la perfusión no es la adecuada. Y tercero, el cardiogénico, en el cual la precarga está bien. El problema es un problema sistólico, que me involucraría la contractibilidad de mi corazón y la llamada postcarga. ¿Ya? Entonces, espero que les haya servido mucho esta clase, chicos, para comprender esta parte básica del shock. Ya saben, cualquier duda, no duden en hacérmela llegar por medio de David o directamente conmigo. Ahí tienen mi nombre. Y ya nos estamos viendo en posteriores clases. Hasta luego.